El teléfono sonó justo cuando revisaba el presupuesto final para una pequeña instalación solar en un pueblo tranquilo al sur de la Ciudad de México. Al ver el nombre de Adrián en la pantalla, sentí un nudo en el pecho. No esperaba que me llamara hoy, contesté, intentando mantener la voz firme. Hola, mamá, dijo Adrián, con ese tono ensayado que usaba cuando quería sonar educado, pero decidido. Sobre la cena de Navidad, creo que este año no estás lista para sentarte con la familia. Me quedé en silencio, mirando la hoja de cálculo abierta en mi laptop. Perdón, tenemos invitados importantes esta vez, políticos, socios de negocios, gente que realmente ha triunfado, continuó, casi como si recitara un discurso. No sería adecuado. Apreté el borde de mi escritorio. Adecuado. Al parecer, años de construir mi propia consultoría, decenas de proyectos energéticos exitosos y mentorías a jóvenes ingenieros no eran suficientes. Mis logros no encajaban en su mundo de apariencias cuidadosamente pulidas. Entiendo, dije, con la voz tensa pero serena. Entonces no estoy invitada. Adrián dudó, y luego añadió, estarás bienvenida en otra ocasión, cuando tus proyectos estén más consolidados. Colgué antes de que pudiera seguir. Mi oficina se sintió más fría, el zumbido de la computadora más fuerte de lo normal. Me recosté en la silla y exhalé lentamente. No iba a suplicar por un lugar en una mesa que llevaba años ignorándome. Esa sensación de ser desechada, de ser medida con un estándar al que nunca me suscribí, me resultaba familiar. Volví a mi laptop y abrí la propuesta para un cliente regional en el que había trabajado meses. Si no me veían lista, ese era su problema. Demostraría mi valía donde realmente importaba en el mundo real, en mis propios términos. Empecé a teclear. Cada pulsación era una declaración silenciosa de independencia. Sabía que esta Navidad sería diferente a cualquier otra. Cerré mi correo y me recosté, dejando que el silencio de la oficina me envolviera. La luz del sol se filtraba por las persianas, cortando mi escritorio, donde los archivos de proyectos estaban apilados con cuidado. Las palabras de Adrián seguían rondando, pero en lugar de convertirse en frustración, se transformaron en determinación. No iba a perder un minuto más buscando una aprobación que nunca llegaría. Abrí los planos de la instalación en el pueblo y comencé a recalcular las salidas de energía, ajustando los ángulos de los paneles para máxima eficiencia. Cada número que tecleaba, cada cálculo que revisaba, era como recuperar una parte de mí. El rechazo de mi hijo no era el fin, era combustible. Podía canalizar esa energía en un trabajo que importara, en proyectos que hablaran más alto que cualquier cena familiar. Pasaron horas sin que me diera cuenta. El teléfono de la oficina quedó sin contestar. Los correos esperaban en la bandeja, y por primera vez en años, sentí que tenía control total de mi tiempo y decisiones. La soledad ya no era un vacío, era empoderadora. Las ideas fluían sin juicios ni interrupciones, y tomaba decisiones con mi propia autoridad. A media tarde, estaba esbozando una propuesta para un nuevo cliente interesado en un plan solar multisitios en las afueras de la Ciudad de México. Cada sitio presentaba retos únicos, y cada reto exigía enfoque, creatividad y persistencia. Perdí de vista a Adrián por completo. Sus opiniones importaban menos que la integridad del trabajo frente a mí, cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte de la ciudad. Me di cuenta de que había terminado los cálculos preliminares, redactado un presupuesto detallado y creado el esquema de una presentación. La sensación de logro fue inmediata y profunda. Había convertido un desaire personal en acción, y la oficina ahora se sentía como un lugar de oportunidades, no de juicios. Guardé los archivos, cerré mi laptop y, por primera vez en años, sentí la emoción de avanzar completamente en mis propios términos, lista para enfrentar los desafíos que me esperaban en la siguiente etapa de mi camino. Recuerdo las largas cenas en la casa de mis padres en Guadalajara, el tintineo de los cubiertos relucientes
mientras los logros de mis hermanos eran elogiados y mis ideas descartadas. Mi hermano mayor, Esteban, ya era abogado. Su nombre aparecía en los periódicos locales por victorias en tribunales. Mi hermana menor, Sofía, destacaba en finanzas, sus ascensos tempranos celebrados en cada reunión familiar. Y ahí estaba yo, garabateando diseños de paneles solares en una libreta. Mi mente llena de ecuaciones y conceptos que se negaban a reconocer. Mis padres rara vez me hablaban directamente, salvo para corregirme, criticarme o compararme. Amalia, ¿por qué no puedes ser más como Esteban?, decía mi padre, cortando su carne con precisión sin mirarme a los ojos. Algún día lo entenderás, añadía mi madre, asintiendo ante el último éxito financiero de Sofía. Sus palabras, aunque casuales, creaban una corriente constante de duda, una barrera invisible que sentía en cada reunión. No era que no me interesaran las cosas que ellos valoraban, simplemente yo valoraba algo distinto: la energía renovable, la sostenibilidad. La idea de que la ciencia podía mejorar la vida, eso era lo que mantenía mi mente encendida, mientras ellos medían el éxito en calificaciones, premios y estatus social. Aprendí a replegarme, a sentarme en silencio, a nutrir mis ideas en secreto, donde no podían ser desechadas. Mi abuelo, Javier Linares, fue quien vio más allá de las críticas. Retirado tras décadas de trabajo en ingeniería, pasaba horas conmigo, guiando mis manos sobre planos y alentando mis preguntas. «Tienes algo importante aquí, Amalia», me dijo una vez, entregándome una libreta gastada. «El mundo necesita gente que vea las soluciones de manera diferente». Su fe no borró el dolor de las reuniones familiares, pero plantó una semilla de confianza que podía llevar sola. A los 18 años, el contraste entre sus expectativas y mis ambiciones se había convertido en una lucha diaria. Aprendí a medir mi valía no por sus elogios, sino por la integridad de mis ideas y la persistencia para llevarlas a cabo. Esa determinación silenciosa me seguiría mucho más allá de Guadalajara, guiándome hacia elecciones que nadie en mi familia podía predecir ni controlar. Con esa resolución, puse toda mi atención en construir la base para el trabajo que definiría mi vida, avanzando firmemente hacia la independencia. Tras graduarme, tomé la decisión que marcaría el siguiente capítulo de mi vida. Regresé a la Ciudad de México, decidida a construir algo propio, algo que reflejara la visión que había cultivado en innumerables libretas y cálculos nocturnos. Soluciones Verdes. Horizonte nació en una pequeña oficina alquilada encima de un café tranquilo, con ventanas que daban a una calle angosta, llena de edificios de adobe y tiendas modestas. Los primeros meses fueron duros. Equilibraba consultorías freelance, pequeñas instalaciones piloto para negocios locales y largas horas aprendiendo los detalles de permisos, regulaciones energéticas y gestión de clientes. Cada reunión era una negociación, cada proyecto una prueba de paciencia y habilidad. Los clientes eran cautelosos, escépticos ante una mujer al frente de una nueva empresa sin un gran respaldo corporativo. Y muchos contratos se me escaparon de las manos. A pesar de los tropiezos, el trabajo reveló oportunidades ocultas. Mientras inspeccionaba una serie de instalaciones en azoteas, noté un defecto recurrente en los paneles solares convencionales, una mala disipación de calor que reducía la eficiencia con el tiempo. La mayoría de los instaladores lo ignoraban como una molestia menor, pero yo vi que solucionarlo podía aumentar significativamente el rendimiento. Pasé noches diseñando mejoras, calculando ángulos, materiales y patrones de flujo de aire que corrigieran el problema. No fue fácil. Los prototipos fallaban a menudo, los cables se quemaban, los paneles se agrietaban, y a veces me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo. Pero con cada fallo aprendía más. Cada cálculo, cada ajuste, acercaba los diseños a soluciones prácticas y confiables. Mi visión ya no era solo teórica, poco a poco se volvía tangible.
algo que podía ofrecer a los clientes y que nadie más había considerado. Para fin de ese año, Soluciones Verdes. Horizonte había completado 3 proyectos piloto pequeños pero exitosos, cada uno demostrando mejoras medibles sobre las instalaciones estándar. La noticia se esparció discretamente, y los negocios locales comenzaron a prestar atención. La pequeña oficina que alguna vez fue un santuario silencioso ahora vibraba con posibilidades. Con planos y prototipos apilados en cada superficie disponible, me di cuenta de que construir un sueño no era cuestión de reconocimiento instantáneo, era cuestión de persistencia, atención al detalle y el valor de confiar en mi propio juicio. Las pequeñas victorias, las lecciones aprendidas de los fracasos y el problema que había descubierto en las instalaciones convencionales apuntaban a una oportunidad mayor, una que podía cambiar la trayectoria de mi empresa y, tal vez, de mi vida. Con ese impulso, comencé a preparar a Soluciones Verdes Horizonte para dar el siguiente paso, buscando las alianzas y recursos que transformarían una empresa incipiente en algo mucho más sólido. Conocí a Mateo Vargas en un encuentro local de energía renovable en Coyoacán. Estaba evaluando un pequeño panel de demostración que llevé, examinando los cables con una intensidad que me puso nerviosa. Estas conexiones no son estables, dijo sin rodeos, tocando una unión con el dedo. Si quieres que esto funcione más allá de una azotea, necesitas un mejor diseño. Me puse a la defensiva, protegiendo meses de trabajo. Sé que el prototipo no es perfecto, respondí, pero demuestra el concepto. Estoy trabajando en mejoras. Mateo alzó una ceja. Los conceptos no dan luz a edificios. Los resultados sí. Si quieres que alguien te tome en serio, hay que arreglar esto antes de presentarlo a inversionistas. A pesar del roce, reconocí su experiencia de inmediato. No era crítico por presumir. Tenía un ojo agudo, pulido por años de experiencia práctica. Durante la semana siguiente, pasamos largas noches en mi pequeña oficina, desenredando cables, recalculando rendimientos energéticos y probando modificaciones en el flujo de aire de los paneles. Nuestros enfoques a veces chocaban. Él priorizaba la precisión técnica mientras yo buscaba eficiencia dentro de un presupuesto. Pero poco a poco, la tensión dio paso a la colaboración. El primer avance llegó de forma inesperada. Mateo sugirió un ajuste al marco del panel que redujo la acumulación de calor en casi un 15%. Modifiqué el prototipo en consecuencia, y los resultados superaron nuestras expectativas. Fue la primera vez que sentí que la idea que había nutrido en soledad podía prosperar con el aliado adecuado. Animada, contacté a una inversionista regional que conocí en una conferencia de energía. Estaba intrigada por nuestras mejoras técnicas y aceptó financiar un proyecto piloto para un edificio comercial local. La instalación salió sin problemas y el cliente reportó mejoras inmediatas en la eficiencia energética. No fue noticia nacional, pero fue una validación. Por primera vez, entendí que alcanzar mi sueño no sería algo en solitario. Con los aliados correctos, incluso los pequeños pasos podían ganar impulso y credibilidad. Mateo y yo seguimos refinando diseños y construyendo nuestra reputación, preparando el escenario para oportunidades mucho mayores de las que imaginábamos. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos y los golpes sutiles comenzaran de nuevo. Una llamada de Adrián llegó una noche mientras revisaba los resultados de energía de nuestro último proyecto piloto. «Mamá, ¿estás segura de que estás lista para presentar esto en la conferencia regional?», preguntó, con voz cuidadosa pero cargada. «Solo quiero asegurarme de que refleje bien a la familia». Sentí el nudo familiar en el pecho. El viejo patrón de ser medida y encontrada insuficiente. «Adrián, la presentación no es para la familia», dije con calma. «Es para clientes potenciales y socios que se preocupan por resultados, no por apariencias». Dudó y luego añadió: «Bueno, solo pienso que podría ser ambicioso. Tal vez espera que esté más pulido». El mensaje era claro: mi trabajo no era legítimo hasta que él o el resto de la familia lo aprobaran. Pronto,
las invitaciones a paneles locales y eventos de networking de contactos familiares llegaron con notas vagamente condescendientes, sugiriendo que tal vez querría que alguien de la familia me presentara como debe ser. Cada comentario, cada sugerencia, era un recordatorio de que mis éxitos existían a la sombra de sus expectativas, de que mis logros podían ser reinterpretados como insuficientes. Cerré mi laptop y me recosté, pensando en cuánto tiempo había cargado ese peso. Durante años. Su aprobación había sido una medida silenciosa de mi valía, moldeando decisiones, afectando mi confianza, dictando mis ambiciones. Y sin embargo, aquí estaba, con resultados tangibles, clientes que confiaban en mi trabajo y la alianza con Mateo consolidándose en algo confiable y profesional. Me di cuenta entonces de que la aprobación familiar era opcional. No era un requisito para el progreso, el reconocimiento ni la plenitud. Había estado esforzándome por su validación mucho más tiempo del necesario. Mi trabajo, mis proyectos, mis ideas existían independientemente del juicio de la familia. Y esa independencia era liberadora. Con esa claridad, volví mi atención a la propuesta para una instalación multisitios en el Estado de México, lista para enfocarme completamente en el trabajo que importaba y los resultados que realmente contaban, dejando sus dudas atrás. Semanas de cálculos, revisiones y noches largas culminaron en una sola llamada. El contacto principal de un consorcio energético regional confirmó el contrato 12 millones de pesos para instalar sistemas solares de alta eficiencia en múltiples sitios. Me recosté, dejando que las palabras calaran, sintiendo el peso de meses de trabajo traducirse finalmente en reconocimiento. Las publicaciones especializadas recogieron la noticia casi de inmediato. Los titulares elogiaron las ganancias en eficiencia, el enfoque innovador y la confiabilidad de Soluciones Verdes Horizonte. Ver mi nombre impreso junto a los detalles del proyecto me llenó de una satisfacción silenciosa. Cada prototipo fallido, cada cliente escéptico, cada hora sola refinando cálculos había llevado a este momento. Miré mi teléfono, casi esperando un mensaje de Adrián o alguien de la familia, tal vez una felicitación cautelosa. No había nada. El silencio era casi más dulce que cualquier elogio que pudieran ofrecer. Mi triunfo no necesitaba su reconocimiento. Existía de forma independiente, validado por resultados más que por aprobación familiar. Mateo llamó minutos después, su voz rebosante de entusiasmo. «Están impresionados», dijo. «Lo lograste. Esto es solo el comienzo». Sonreí, sintiendo la adrenalina del logro y el orgullo de ver nuestro arduo trabajo reconocido externamente. La oficina se sentía diferente ese día. Los prototipos desordenados y las libretas dispersas no eran solo evidencia de persistencia, eran marcadores de un éxito tangible. El trabajo finalmente había hablado por sí mismo, más fuerte que cualquier conversación en la mesa familiar. Me recosté, tomando un momento para respirar, absorbiendo la sensación de vindicación y orgullo. El camino por delante estaba claro: seguir construyendo, seguir demostrando el valor de las ideas que había nutrido en soledad y prepararme para el inevitable encuentro con la familia que alguna vez dudó de mí. Con el contrato finalizado y el impulso de nuestro lado, comenzó la siguiente fase de Soluciones Verdes Horizonte, preparando el escenario para desafíos y confrontaciones por venir. La recepcionista anunció a Adrián Salazar. No lo esperaba tan pronto, pero ahí estaba, entrando a mi oficina con esa mezcla familiar de preocupación y autoridad que usaba cuando creía saber más. Mamá comenzó, con voz cuidadosamente medida. Vi las noticias. Felicidades por el contrato, supongo. Buen trabajo. Señalé la silla frente a mí. Siéntate, dije con calma, manteniendo el tono firme. Dudó un momento. Luego se sentó, inquieto, como si la oficina misma impusiera un juicio sutil. Quería hablarte de la presentación de la próxima semana, dijo, inclinándose hacia adelante
Solo pienso que deberíamos coordinar con los contactos de la familia, asegurarnos de que todo refleje bien. ¿Sabes? A la familia. Me recosté, con las manos cruzadas sobre mis papeles. Adrián, no necesito la aprobación de la familia para este proyecto. Dije con firmeza. Soluciones Verdes. Horizonte opera de manera independiente. Mi trabajo habla por sí mismo. Y no requiero validación de nadie en la mesa familiar para probar que tiene valor. Sus ojos se desviaron brevemente hacia el artículo enmarcado en la pared. Solo pensé. Bueno, sabes, las apariencias importan, murmuró. Negué con la cabeza. Las apariencias no valen nada si el trabajo no se hace con integridad. Puede que te hayan enseñado a juzgar el éxito por cómo se ve, pero yo lo mido por resultados. He pasado décadas construyendo esta empresa, refinando estos diseños y cerrando contratos por mérito, no por influencias o aprobación. Se recostó, con un destello de frustración en el rostro, pero no me interrumpió. Continué. Si quieres involucrarte, puedes contribuir como profesional, no como crítico que mide el valor según las expectativas familiares. Esa línea no es negociable. El ambiente cambió. Entendió que la autoridad que alguna vez tuvo sobre mis elecciones ya no aplicaba. Asintió, más callado. Con un reconocimiento de mi independencia asomando en su expresión, volví a mi trabajo, confiada y sin titubear. La confrontación había terminado. Las líneas estaban claras. Mi autonomía estaba intacta. Y los próximos pasos para Soluciones Verdes Horizonte eran míos para decidir, sin interferencias de quienes alguna vez dudaron de mí. Sentada en mi escritorio esa noche, finalmente me permití respirar. La oficina estaba en silencio. El zumbido de las computadoras llenaba el espacio mientras revisaba los reportes de nuestras últimas instalaciones. Cada cifra, cada proyecto completado, era prueba no solo del crecimiento de la empresa, sino de los años que había invertido en demostrarme a mí misma en mis propios términos. Los contratos, los testimonios de los clientes, las mejoras en eficiencia, todo hablaba más alto que cualquier aprobación familiar. Pensé en las llamadas de Adrián, las dudas sutiles, los recordatorios de expectativas a las que nunca me suscribí. Durante décadas, había cargado el peso de su juicio, midiendo cada éxito contra sus estándares. Ahora, con Soluciones Verdes Horizonte prosperando, entendí que esos estándares eran irrelevantes. Mis logros existían independientemente, validados por el trabajo mismo y las personas que confiaban en él. Mateo pasó con una carpeta de diseños actualizados. Su expresión brillante de entusiasmo. Los nuevos cálculos salieron aún mejor de lo esperado, dijo. Sonreí, sintiendo el orgullo silencioso de un logro compartido. Habíamos construido algo sólido. Y no era solo un negocio. Era un reflejo de perseverancia, ingenio y dedicación. Me recosté en la silla y dejé que la sensación de victoria se asentara por completo. No era ostentosa. No se trataba de reconocimiento de quienes dudaron de mí. Se trataba de integridad, persistencia y los resultados tangibles de décadas de trabajo. Por primera vez en años, sentí una satisfacción completa sin necesitar el reconocimiento de nadie más. Había ganado este éxito con esfuerzo, resiliencia y visión. Cerré los reportes, sabiendo que el próximo capítulo de Soluciones Verdes Horizonte aguardaba, y que mi enfoque seguiría siendo el trabajo, el progreso y el futuro que estaba moldeando con mis propias manos. El día que lanzamos el Fondo de Innovación Javier Linares se sintió como la culminación de décadas de trabajo. No solo mío, sino de todos los que creyeron en la visión de la energía sostenible y la innovación. De pie frente a un pequeño grupo de jóvenes ingenieros y emprendedores, sostuve el primer cheque de beca en mis manos. Un recordatorio tangible del mentor que moldeó mi camino y las lecciones que llevé adelante. Soluciones Verdes. Horizonte había crecido mucho más allá de la pequeña oficina donde Mateo y yo pasábamos noches resolviendo problemas con prototipos. Nos expandimos a múltiples sitios en el centro de México.
con un equipo dedicado manejando instalaciones, relaciones con clientes e investigación. El crecimiento de la empresa ya no era solo una medida de éxito financiero, era prueba de que la persistencia, la colaboración y la integridad podían crear un impacto significativo. Observé a los primeros beneficiarios del fondo presentar sus proyectos, cada uno lleno de potencial y curiosidad, sus ideas resonando con la misma chispa que sentí años atrás en una oficina tranquila rodeada de bocetos y cálculos. Verlos entender que el apoyo y las oportunidades podían abrir puertas que las dudas familiares alguna vez cerraron, me llenó de un orgullo silencioso que no tenía nada que ver con reconocimientos personales. El camino desde aquellas cenas en Guadalajara, donde mis ambiciones fueron descartadas, hasta este momento, había sido largo y a menudo solitario. Pero me enseñó que el legado no se mide en aprobación o reconocimiento, se mide en la influencia que dejas en quienes siguen tus pasos, en las estructuras que construyes y en las oportunidades que creas. Al volver a la oficina tras la ceremonia, revisando planes para nuevas instalaciones y programas de mentoría, entendí que el trabajo estaba lejos de terminar. El futuro de Soluciones Verdes Horizonte y el fondo seguiría creciendo, moldeado por cada lección aprendida, cada innovación probada y cada joven ingeniero alentado a creer en sí mismo. Como finalmente aprendí a hacerlo yo,